Hola nuevamente muchachos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el tema de precios de transferencia. Ya estuvimos viendo previamente algunos conceptos básicos y estuvimos viendo los primeros tres métodos para determinar el precio de transferencia de transacciones entre vinculados económicos. El día de hoy vamos a ver los últimos dos métodos. El primero de ellos es el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Este método consiste en determinar en operaciones entre vinculados la utilidad de operación que hubieran obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables. Es decir, como les mencionaba previamente, en estos últimos dos métodos no buscamos determinar exactamente el precio de una transacción, sino que vamos un poco más enfocados a determinar la utilidad en las operaciones o ciertos márgenes que nos pueden ayudar a determinar esas utilidades. Vamos a ver este método con un ejemplo. Tenemos nuestra compañía colombiana. Esta compañía colombiana va a realizarle una venta a su vinculado económico en el Canadá. Existen también otras dos compañías que hacen parte de mi mercado, es decir, que venden productos iguales o similares a los que yo vendo. Y estas compañías no hacen parte de mi grupo económico, son compañías independientes y estas compañías tienen unos resultados establecidos. ¿Cuáles son esos resultados? En promedio en el mercado. Un margen operacional. Este margen operacional es igual a la utilidad operacional sobre las ventas realizadas. En el mercado encontramos que el margen operacional en promedio está en el 15%. Tenemos también un margen sobre costos y gastos. La forma de calcular este margen sobre costos y gastos es la utilidad operacional dividido la sumatoria de los costos y gastos de la compañía. Y en promedio en el mercado encontramos que este margen sobre costos y gastos es igual o aproximadamente igual al 4%. También tenemos el ROA. Ustedes lo conocen bien, el ROA se calcula tomando la utilidad operativa dividido el total de activos de la compañía. Y tenemos que en promedio en el mercado el ROA es del 7%. El siguiente margen es el retorno sobre el patrimonio. ¿Cómo calculamos el retorno sobre el patrimonio? Es la utilidad neta dividido el patrimonio total de la compañía. Tenemos que en promedio en el mercado este retorno sobre el patrimonio es aproximadamente igual al 8%. Y finalmente tenemos la razón Berry. ¿Cómo calculamos la razón Berry? Tomamos la utilidad operacional de mi compañía y la dividimos entre los gastos operacionales de la compañía. Encontramos entonces que en promedio en el mercado esta razón Berry está en alrededor del 9%. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar el primer margen. Nosotros podemos utilizar cualquiera de los márgenes establecidos en esta parte de acuerdo a las condiciones de la compañía, de acuerdo a cuál se acerca más a las condiciones de mi empresa o de mi grupo económico. En esta ocasión vamos a utilizar el margen operacional. Tenemos entonces que el margen operacional es igual a la utilidad operacional sobre las ventas realizadas. Despejando esta operación, vamos a encontrar que las ventas son iguales a la utilidad operacional dividido el margen operacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Para determinar las ventas de mi compañía, voy a utilizar la utilidad operacional
propia de mi compañía y la voy a dividir en el margen operacional que está establecido por el mercado, es decir, este 15%. Así las cosas, vamos a decir que la utilidad operacional de mi compañía fueron 30 millones de pesos y lo voy a dividir en 15%, que es el margen operacional que se está dando en el mercado en compañías similares a la mía y transacciones similares a las que yo estoy realizando. Así las cosas, tenemos que nuestras ventas van a ser 200 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que las ventas realizadas entre los vinculados económicos de mi grupo económico deben ascender a 20 millones de pesos y deben dejar una utilidad operacional de 30 millones de pesos. Como se pueden dar cuenta, aquí no estamos estableciendo directamente el precio de la transacción, sino que aquí estamos estableciendo la utilidad operacional y las ventas que se deben realizar. El último método es el método de partición de utilidades. Este método de partición de utilidades lo que busca es, en primera instancia, determinar cuál es la utilidad total del grupo económico y una vez establecida esta utilidad total del grupo económico, repartir esta utilidad entre las compañías que tuvieron transacciones de tal forma que cada compañía quede con un porcentaje de las utilidades de acuerdo a ciertos criterios que los vamos a ver. Miremos un ejemplo. Tenemos nuestra compañía colombiana y esta compañía colombiana le realiza una venta a su vinculado económico en el Canadá. Cada una de estas compañías, tanto la compañía colombiana como la compañía canadiense, realiza unas ventas, tiene unos costos, tiene unos gastos, tiene una utilidad, ha invertido ciertos activos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada una de estas compañías tiene unos resultados diferentes. Vamos a verlos. La compañía colombiana tuvo en total ventas por 100 millones de pesos. Tuvo costos y gastos que ascendieron a 65 millones de pesos, por lo tanto tuvo una utilidad de 35 millones de pesos. Y además tiene activos por 200 millones de pesos. Y aquí hay un factor importante que es necesario tener en cuenta. La norma establece varios criterios para repartir las utilidades. Y uno de esos criterios es cuántos activos se utilizaron en la compañía para generar unas utilidades. Para este ejemplo vamos a utilizar el método de los activos invertidos. Por eso es que estamos teniendo aquí en cuenta los activos que la compañía colombiana utilizó para la generación de las utilidades. Nuestra compañía canadiense tuvo ventas por 150 millones de pesos, tuvo costos y gastos por 85 millones de pesos, por lo tanto tuvo una utilidad de 65 millones e invirtió activos por el monto de 30 millones de pesos. ¿Qué es lo que hacemos en primera instancia? Lo primero que debemos hacer es determinar la utilidad total del grupo económico. Es decir, la compañía colombiana tuvo una utilidad de 35 millones y la compañía canadiense tuvo una utilidad de 65 millones de pesos. Al sumar estos dos, tenemos una utilidad total por 100 millones de pesos. Ahora bien, esta utilidad de 100 millones de pesos es la que nosotros buscamos repartir entre la compañía colombiana y la compañía canadiense. ¿Cuál es el criterio que nosotros vamos a utilizar? Dijimos que vamos a utilizar el criterio de cuántos activos fueron invertidos por cada una de las compañías para la generación de sus utilidades. Tenemos entonces que la compañía colombiana invirtió 200 millones de pesos en activos o utilizó 200 millones de pesos en activos y la compañía canadiense utilizó 300 millones de pesos
en activos. Es decir, que en total el grupo económico utilizó activos por 500 millones de pesos. De estos 500 millones de pesos, el 40% corresponden a la compañía colombiana, es decir, 200 millones que utilizó la compañía colombiana, dividido 500 millones que utilizó el grupo económico en su totalidad, nos da 40% para la compañía colombiana y 60% nos da para la compañía canadiense. ¿De dónde salen estos 60 millones de pesos? Simplemente tomamos los 300 millones de pesos que utilizó la compañía canadiense y lo dividimos en el total de activos que fueron 500 millones de pesos. Así las cosas, tenemos entonces que la utilidad que le correspondería a la empresa colombiana va a ser 100 millones de pesos multiplicado por el 40% que fue su porcentaje de utilización de los activos en la generación de utilidades. Por ende, la utilidad de la compañía colombiana debe ser del 40%, o sea, 40 millones de pesos. Para la compañía canadiense, tenemos que el porcentaje de activos utilizados es del 60%, por ende su utilidad, es decir, la multiplicación entre los 100 millones de pesos de la utilidad total y el 60% del uso de los activos va a ser igual a 60 millones de pesos. Como se pueden dar cuenta, en estos últimos dos métodos no se determina exactamente el precio de la transacción, sino que se determinan eh, las utilidades o las ventas obtenidas en las transacciones con los vinculados económicos. Es decir, que estos dos métodos, digamos que no son tan directos como los primeros tres métodos que directamente nos llevan a calcular cuál es el precio de la transacción realizada entre dos compañías que hacen parte del grupo económico. ¿Qué es lo importante acá? Estos precios o estas utilidades calculadas por estos cinco métodos que vimos, las vamos a utilizar para establecer cuál es el precio de las transacciones entre los vinculados económicos. Y esto es importante porque a nivel nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales nos pide un reporte de precios de transferencia y en ese reporte debemos informarle cuál fue el método que nosotros utilizamos para determinar los precios o las utilidades. Es decir, tenemos que informar, igual que en el reporte de exógena, a quién le vendimos, el valor que le vendimos, y digamos que una gran cantidad de información. Este reporte es bastante grueso, una gran cantidad de información, y dentro de esa información que nosotros debemos reportarle a la DIAN, debemos informarle cuál fue el método que nosotros utilizamos para determinar el precio. Vamos a dejar en este momento hasta este punto. Que tengan un muy buen día y posteriormente vamos a continuar con un poco de normatividad relacionada con los precios de transferencia. Feliz día.